Seguimos. Las muteo, chicas, porque se me escucha un ruidito que no sé de quién es. Ceci, ¿me escuchás? Ajá. Me conecto del celular y de la compu porque con la compu veo más grande. Está bien, está bien. No, porque no te veía el microfonito, pero claro, debe ser el que no funciona el micrófono. Después Sí, te veo. Bien, bueno. Bien, hasta acá venimos analizando todo cuando tengo un solo gas, ¿sí? Pero también tenemos mezclas de gases. La fórmula que yo di al principio, la del pava-ratón, ¿sí? Yo lo puedo usar para un gas solito o lo puedo usar para una mezcla de gases, siempre y cuando respete el tema del número de moles. Si yo quiero calcular la presión de un gas, por ejemplo, en el número de moles tengo que poner el número de moles de ese gas que yo le quiero averiguar la presión. Si yo quiero averiguar la presión de una mezcla de gases, en el pava-ratón tengo que poner los moles totales que tengo adentro del recipiente. La presión es independiente de quién es el gas. Lo que me interesa es el número de moles, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una mezcla de gases y tengo 2 moles de oxígeno y 2 moles de nitrógeno, esos gases están haciendo la misma presión por separado, porque tengo la misma cantidad de moles, ¿sí? No me importa si es nitrógeno o si es oxígeno. Lo que sí me cambia es que tan rápido se pueden mover. Eso sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el gas tiene una masa molar más grande, es más pesado, le va a costar más moverse. ¿Sí? Bien. Eso por si lo preguntan teórico. No suelen. Lo que toman teórico es esto, estas relaciones. Eso sí. Bien. Ceci, Natacha, esto no lo da tan profundo, pero te va a servir para la química que sigue. Para general, ahí sí te va a recontra servir esto. sí, me va a servir. Yo pienso anotarme con una materia de verano, así que química general me anoto para Sí. materia de verano. Esto está en química general. Creo que es uno de los primeros temas. Sí. Bien. Bueno. Mezcla de gases, entonces. Bien. Tengo acá en este recipiente dos gases, el gas negrito y el gas blanquito, ¿sí? Primero, el volumen y la temperatura siguen siendo la del recipiente, eso no cambia. Y la presión, ahora, voy a tener una presión total, que es la del recipiente, y yo la puedo calcular haciendo el pava-ratón, siempre y cuando acá ponga el número total de moles, o sea, si estoy en esta situación, serían 8 moles, por ejemplo, pero a su vez, cada gas por separado ejerce una presión, que depende, como les dije antes, del número de moles, ¿sí? Entonces, vamos a tener, para calcular presión total, puedo usar el pava-ratón, siempre y cuando ahí ponga el número de moles totales. Otra manera de calcular la presión total es haciendo la suma de las presiones de cada gas. Cuando yo estoy en una mezcla y quiero referirme a la presión de un gas de la mezcla, le digo presión parcial. ¿Sí? Presión parcial del gas negrito más presión parcial del gas blanquito. ¿Está? Esa suma me va a dar la presión total. Si tuviese 5 gases, es la suma de la presión de, de los 5 gases. Ahora, ¿cómo calculo presiones parciales? Puedo calcularlo con el pava-ratón siempre y cuando en el número de moles ponga el número de moles del gas que yo le quiero calcular la presión parcial. Si quiero calcular la del gas negro, lo que hago es poner 3 moles acá. Temperatura y volumen es la de recipientes, igual en las dos situaciones. Si quisiese la del gas blanco, tengo que poner 5 moles acá. Después la sumo. Pero ¿qué pasa? Hay muchas veces que no me dan ni la presión ni la temperatura. Entonces, si no me dan presión y temperatura, yo no puedo usar el pava-ratón, porque necesito sí o sí esos datos. ¿Sí?
Entonces, tengo otras fórmulas para calcular presión parcial. Por ahora vamos con el pava ratón, la fórmula que les di para cambiar si cambia de una situación a otra, ¿sí? Esta de la presión total, y voy a dar dos fórmulas más, tres fórmulas más, y esas son las fórmulas de gases. Hasta ahí llegamos. ¿Sí? Bien. Voy a borrar acá. Presión parcial también se puede calcular haciendo la presión total por esto que se llama fracción molar. La fracción molar básicamente me da un porcentaje de presencia del gas adentro del recipiente. ¿Cómo calculo esa fracción molar? Haciendo el número de moles del gas, que yo quiero calcularle la fracción molar, dividido el número de moles totales. Entonces, si yo quiero calcular la fracción molar del gas blanco tenía 5 moles. Y en total tenía 5 del blanco y 3 del negro, o sea, tenía 8. Tengo mol y mol, o sea que esto se me va. La fracción molar no tiene unidades. ¿Sí? Si quieren lo hacen con la calcu, pero quedaría 5 octavos. ¿Sí? Pero si quieren lo pueden pasar a decimales. El tema de los decimales. Casi siempre las respuestas van en decimales. Es raro que se las pongan en fracción. ¿Sí? Eso por un lado. Otra cosa, muchas veces les dan el porcentaje del gas en la mezcla. Entonces, si a mí, por ejemplo, me dijesen que en una mezcla tengo, voy a escribir acá, 21% de oxígeno, ¿sí? Indirectamente me está dando la fracción molar. Si yo la fracción molar la multiplico por 100, me da el porcentaje de presencia del gas. Entonces, si a mí me da el porcentaje de presencia del gas y lo divido por 100, me va a dar la fracción molar del gas. ¿Sí? Bien, entonces, si yo tengo que calcular presión total y no tengo volumen ni tengo temperatura, seguramente tenga que usar esto, me va a dar alguna presión parcial de algún gas para que lo pueda calcular. Por otro lado, la suma de las fracciones molares siempre me tiene que dar 1. ¿Sí? O sea, lo máximo, el máximo porcentaje es 100. Si yo a 100 lo divido por 100 me da 1, ¿no? Entonces, la suma de las fracciones molares siempre me da 1. ¿Por qué les digo esto? Yo acá les dije, bueno, supónganse que me dice 21% de oxígeno. Pero me está hablando de una mezcla donde yo también tengo nitrógeno. Tengo oxígeno y nitrógeno. Y la incógnita del problema es con nitrógeno. Entonces, el dato que me das de oxígeno, yo calculo que esto es 0,21, ¿no? Si yo divido 21 por 100 me da 0,21. Y yo quiero la fracción molar del nitrógeno. ¿Qué hago? 1 menos la fracción molar del oxígeno, o sea, menos 0,21, y me quedo con la del nitrógeno. ¿Se entiende? Cosas importantes en los enunciados. Si les dicen recipiente con tapa rígida o recipiente rígido, quiere decir que ese recipiente no puede cambiar el volumen. ¿Sí? Porque hay muchas veces que no les dicen. Les dicen, cambió la temperatura, ¿qué pasó con la presión? Y no le dicen nada del volumen. Es porque me está diciendo que el recipiente seguramente sea rígido. Ahora, si me ponen recipiente flexible, quiere decir
que eso sí puede cambiar el volumen. Y si no me está dando un dato ahí del cambio de volumen, seguramente lo tengo que calcular yo con la fórmula que les di del cambio de variable. ¿Sí? Entonces, recipiente rígido o recipiente con tapa rígida no puede cambiar el volumen. Recipiente flexible o tapa móvil, también les dicen, ¿sí? Recipiente con tapa móvil sí puede cambiar el volumen. Bien, a ver, creo que estamos. Mezclas, ahí tracción molar, presión, barratón. Listo, está. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Yo les mandé la guía, ¿no? El PDF. O NASA creo que lo había mandado al grupo. Así la abren y usamos la serie 6, que es la de gases. Vos, Cami, la tenés, la guía del presencial, ¿eh? No de UA 21. Por casualidad. ¿Qué fue lo último que habían mandado, lo último? ¿O cuál era? Ahí la reenvío, si no. Esperen. Si no, le saco foto de la guía, pero me parece que es más piola verlo desde ahí. Se está cargando. Ah, la escala de presiones no se las di, ¿no? Nunca la usamos hasta ahora. Cuando explico gases se me mezcla totalmente con biofísica. Es un tema no le di las escalas de presiones para hacer las conversiones. De la guía esa que mandé sería la serie 6, la de gases. Les pongo acá las presiones. Estoy grabando. Bien. De hecho, dije presión en atmósferas y nunca habíamos usado atmósferas. Bien. Atmósferas. Sí, esa es una de las unidades de presión, ATM. Una atmósfera equivale a 101.300 pascales. Que va a ser otra escala. Esto aparece como par. También equivale a 760 milímetros de mercurio. Es otra unidad de presión. Acuérdense que en el pava-ratón ustedes necesitan usar atmósferas. ¿Sí? Regla de 3. Si una atmósfera equivale a 101.300 pascales, no sé, los 500 pascales que tenga yo equivalen a X atmósferas. ¿Sí? Después tengo hectopascales, que es 1013, este también aparece mucho, hectopascales. Aparece mucho porque el pronóstico usa esta unidad de presión. Si alguien ve el noticiero, el pronóstico lo dan así. Y el 1013 es muy común de escucharlo, 1013 hectopascales. Después están los Torricelli, que valen lo mismo que los milímetros de mercurio y aparecen así como Tor. Varias, no aparece acá. Bueno, y kilopascales, por si aparece, igual es pasaje de acá, ¿no? 101,3 kilopascales. Estas son las que más aparecen. Varias acá no aparecen, para las chicas de biofísica. Bien. Bueno, ¿pudieron abrir la guía? Si no les mando fotitos. Si alguien no pudo.
de Yo la no, serie. no, ¿Cómo? yo no. ¿Cuál de todas las guías? La última que mandé, la mandé al grupo, ¿o no? Nada que ver. ¿Ahora la La mandaste? mandé a otro grupo, chicas. Soy un desastre. Ahí se lo mando. Ahora sí. Ailu, yo no estoy en el grupo. De cualquier cosa podés dictar Ah, Luz el dice. ejercicio. Sí. Luz. Ahí está. De la serie 6 voy a hacer. A ver, no tengo pasaje. El 6.6 voy a hacer. Avísenme cuando ya lo tengan ahí. Dice entonces, un tanque de 20 decímetros contiene eteno gaseoso que ejerce una presión de 1260 hectopascales a una temperatura de 15 grados centígrados. Calcular la masa de eteno dentro del tanque y la cantidad de átomos de hidrógeno en el sistema. Vieron que les dije que lo pueden vincular con magnitudes, ¿sí? Si hay moles, chao, me pueden tomar masa, magnitudes. Bien. Entonces, volumen 20 decímetros cúbicos, 1260 hectopascales, la presión, la temperatura 15 grados. Lo primero que me pregunta es la masa de eteno. Bien, el eteno me da la formulita. Esta nomenclatura ustedes no la trabajan, sí es orgánica. Has, después cuando vos te aparezca orgánica me tenés que avisar porque yo me voy a colgar. Cuando aparezca eso avísame porque lo tenemos que ver aparte para este parcial. Ok. Bien. Cuando les pongan nomenclatura que ustedes no trabajan, les van a dar la fórmula molecular, ¿sí? Igualmente, estamos vendiendo virtual, cualquier nomenclatura que no sepan, lo ponen en el buscador y chau. El otro día tomaron una sola nomenclatura, ¿vieron? Creo que sí, había aparecido una sola, por lo menos en las que yo vi. No tomaron mucho nomenclatura. Bien, entonces, me pide la masa. Yo desde gases, masa no puedo calcular. Lo que puedo calcular son moles, ¿sí? Así que desde el paga-ratón, porque tengo un solo gas, ¿sí? Primero tengo un solo gas. Segundo, no tengo dos situaciones. No me dice un gas que estaba a 15 grados, pasa a 30 grados. No. ¿Sí? O sea que no me queda otra que usar el paga-ratón. Esa es la única que puedo usar cuando tengo un solo gas. Y no cambio de situación. Si tengo un solo gas y cambio de situación, uso la fórmula igualando el P por B dividido T. Y si tengo mezcla de gases, las fórmulas de mezcla de gases, ¿sí? Es como bastante simple de diferenciar qué fórmulas usar. Bien, entonces vamos a usar el paga-ratón, pero voy a tener que pasar unidades, ¿sí? De vuelta, me pide masa, lo que yo voy a averiguar es moles y después pasa la masa. La presión está en hectopascales, no me sirve, la tengo que pasar a atmósferas. Nosotros teníamos que una atmósfera equivalía a 1013 hectopascales. Y yo tengo 1260 hectopascales. Entonces, equivale a X. Uno como 24 atmósferas. El volumen. ¿Lo tengo que usar en litros o en decímetros cúbicos? Ya lo tengo en decímetros cúbicos. Lo único, ustedes no presentan el desarrollo, pero supónganse que los finales sean presenciales y tengan que presentar el desarrollo.
si bien no tengo nada que convertir numéricamente, tengo que poner litros acá, porque si no, la R no se va. Dije eso del final presencial y lo voy a decir ahora antes de que me olvide. Todo indica que los finales van a ser en febrero y que van a ser presenciales. ¿Sí? Por lo menos el CBC presencial tiene fechas estimadas en febrero de final y en enero de recuperatorios porque ellos tienen recuperatorios. Así que es muy probable que sea todo en febrero y con todo un cronograma para ir a rendir por turnos y demás. ¿Está? El R, borro este pasaje de abajo. Miren, voy a pasar para acá ya el R y el T, ¿no? Que tendrían que pasar dividiendo para despejar N. Ojo acá con la parte matemática, porque pasa un montón. Primero que pasan primero el R y después el T o viceversa, y no. Pasan los dos juntos dividiendo para acá. Y otro tema es en la calculadora. En la calculadora ustedes van a tener que poner el R, litro atmósfera, Kelvin por mol. Tiene que ir así en la calculadora, con paréntesis, ¿sí? Ahora tengo que pasar la temperatura, por eso no la escribí. Si ustedes no ponen el paréntesis, la calculadora hace 1,24 por 20, lo divide por el R, y ese número que da lo multiplica por la temperatura. Y ustedes no quieren hacer eso, quieren hacer esto dividido esto. Entonces, sí o sí, cuando hacen esta división, abajo ponen paréntesis, ¿tá? Porque si no, no les va a dar. Acá tengo que sumar 273, ¿sí? 288 Kelvin. Entonces, se me va atmósfera con atmósfera, litro con litro, Kelvin con Kelvin, me queda mol, es lo que yo quería averiguar. $1,05. Bien. Ya lo que tiene que ver con las fórmulas gases, estamos. De vuelta. A mí me pedía la masa. O sea, ¿qué es lo que debería hacer ahora? Agarrar esos moles y multiplicarlo por la masa molar del eteno, ¿sí? O hacer la regla de 3. Si un mol pesa tantos gramos, estos moles X. El eteno entonces tiene 2 carbonos y sería 26 gramos por mol. La masa molar del eteno, dije recién, 26 gramos por mol. Bien. Entonces, de vuelta, puedo decir, un mol pesa 26 gramos, 1,5x, o directamente multiplico esto por 26 gramos por mol. Se me va mol por mol y me queda gramos. Bien, entonces la masa es 27,3 gramos. ¿Estamos hasta acá o alguna duda? Sí, sí. Bien. El B me decía la cantidad, ¿qué me está preguntando con cantidad? Los moles. Moles. Entonces, si en mis opciones figura gramos, moléculas, descartado, ¿sí? Dice cantidad de átomos de hidrógeno en el sistema. O sea, en el sistema yo tengo 1,05 mol de eteno, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi referencia? El mol, siempre.
Esto ya tiene que ver con magnitudes. 1,05. Un mol de eteno. ¿Cuántos moles de hidrógeno tiene? Cuatro, que lo tendrías que multiplicar por Avogadro, ¿no? Cantidad. No, moles. Ah, Estoy bien. Si me dijese número de átomos de hidrógeno, sí, lo multiplicaría por 6,02 por eso la 23. Me pidió cantidad, entonces moles, nada más. Lo que antes de saber magnitudes nosotros respondíamos como átomos, antes de saber magnitudes, y a nosotros nos decía cuántos átomos de hidrógeno hay acá, decíamos 4. Bueno, ahora sabemos que no, que son 4 moles. ¿Sí? Si me dijese átomos, lo tengo que multiplicar por Avogadro. ¿Está? Entonces tengo 4 moles de hidrógeno, cada un mol de eteno. Pero yo en el sistema tengo 1,05 mol de eteno. Entonces en eso, ¿cuánto tengo? Bien. ¿Estamos? Ailu, en el punto A, en el de la masa de eteno, Sí. cuando yo saco la masa molar, me da 28 gramos sobre mol, no 26. A ver, 12 y 12. Ay, sí, perdón. Sí, tomé mal yo. Dije 24, pero al mismo tiempo pesaba en el 12, entonces dije 22 más 4 por 26. Sí, Claro, perdón. porque yo hacía la cuenta y me seguía dando 28, digo, no entiendo qué va. Sí, perdón. Pasa que lo hice en la cabeza. No Entonces pasa es nada. 28 por 1,05. Esto no me modifica nada, ¿eh? Acá me modifica, nada más. ¿Cuánto te da entonces, Ludmi? Ludmi eras, ¿no? ¿La que me estaba hablando? Sí, me da 29,4. Ok, ya. Ahí está. Bien, a ver, ¿cuál otro conocemos? Ah, y estas teóricas me gustan. Igual, me gustaría la clase que viene hacer una práctica que sea solo de gases. ¿Sí? Me gustaría agarrar los parciales, o buscar ejercicios que mezclen gases con magnitudes, eso, cuando lo mezclan con otro tema. La próxima no voy a avanzar en temas, voy a hacer eso y después sí avanzamos con estequiometría y demás. Estequiometría también va a ser en vivo, no se las voy a pasar por video, porque estequiometría, o sea, no tiene teoría, estequiometría lo tengo que explicar haciendo ejercicios, no queda otra, ¿sí? O sea, lo que explico lo voy explicando a medida que hago el ejercicio, así que eso va a tener que ser en vivo, si bien lo tengo grabado, nada, lo vamos a hacer en vivo y en directo. Ahí paso lo otro que vamos a hacer. Estas que son teóricas. Sería el 16 y el 17, pero ahí paso la foto. Bien, dice entonces. Un recipiente rígido contiene nitrógeno a cierta temperatura y presión. Si se agrega oxígeno al recipiente manteniendo la temperatura constante, o sea, ahora mantengo la temperatura constante pero cambio el número de moles, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? ¿Por qué cambié el número de moles? Porque agregué un gas. Yo tenía nitrógeno con una presión y una temperatura. Ahora, no cambio la temperatura del recipiente, pero agrego moles, porque estoy agregando oxígeno. ¿Sí? Vamos a ver qué me plantea. Tengo que considerar que la temperatura se mantiene constante. Me dice, primero, la presión total
no variará. ¿Qué dicen ustedes? Agregué un gas. Cambia. Va a cambiar. A menos Esto va a que aumentar haga el algo del volumen. volumen. Pero no me dice Tiene que nada del aumentar el volumen, ¿no? volumen. Bien, entonces, si yo agregué moles, tenía entonces nitrógeno y le meto oxígeno. Tenía la presión del nitrógeno, no sé cuánto era, una presión, y agregué moles. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a aumentar el número de choques. ¿Sí? A menos que le dé espacio, les agrande el espacio, ¿sí? Para que la presión no cambie, va a cambiar la presión. No me dice nada del volumen, así que, sí me dice, un recipiente rígido, sí me lo dice. Recipiente rígido, o sea, el volumen no puede cambiar. ¿Sí? Acuérdense que les dije, rígido no cambia, flexible cambia el volumen. Me dice que es rígido, o sea, no tengo manera de cambiar el volumen. Así que no me queda otra que la presión aumente. Agregué moles, va a aumentar el número de choques por el agregado de moles y no por la temperatura en esta situación. ¿Sí? Bien. Dice, esa sería incorrecta entonces, ¿no? Porque dice total no variará. La fracción molar del nitrógeno no va a cambiar. También sería incorrecta. También sería incorrecta. Vamos a verlo desde las dos fórmulas. Fracción molar era los moles del gas dividido los totales. Entonces, antes la fracción molar del nitrógeno era 1, más allá del número de moles. Era 1 porque era el único gas que había. Entonces, los moles del nitrógeno por sobre los totales eran iguales, ¿no? Pero ahora agregué oxígeno. Yo, supónganse, ¿no? Que tenía 3 moles de nitrógeno. ¿El total cuánto era? Horrible este 3. ¿El total cuánto era? 3 también. Entonces me quedaba 1. Pero ahora agregué moles de oxígeno, no sé, vamos a suponer 2. Entonces ahora me queda 3 dividido 5. Me cambió la fracción molar. ¿Sí? Ahora, si yo aumenté el número de acá abajo, esta cifra de acá, ¿qué va a pasar con la fracción molar? ¿Va a bajar o va a subir? Si aumenté algo que está acá abajo. Va a disminuir. Va a disminuir. ¿Está? Entonces, si yo agrego gases, esto va a pasar siempre, si yo agrego gases a la mezcla, la fracción molar de los gases que ya estaban van a bajar, sí o sí, porque estoy aumentando el número total de moles. ¿Sí? Bien. Después dice, la presión parcial del nitrógeno no variará. ¿Qué dicen ustedes? Ah, antes, les quiero mostrar esto con otra fórmula, con la de presión parcial. Si yo quiero ver la fracción molar desde acá, la presión parcial, ahora voy a responder esta que está acá. La presión parcial del nitrógeno no cambió. ¿Por qué? Lo único que puede hacer que cambie la fracción la presión parcial del nitrógeno es que yo cambie el número de moles de nitrógeno, pero yo agregué oxígeno, ¿sí? No agregué nitrógeno. Entonces la presión parcial sigue valiendo lo mismo, pero cambió la total, porque ahora tengo más moles, ¿no? Entonces si paso esto para acá y quiero despejar fracción molar, si cambié esto, fracción molar me va a cambiar. Como no acá. Y hago el mismo análisis que acá. Si esto aumentó, esto tuvo que bajar. ¿Por qué? Porque esto está abajo, está dividiendo, ¿no? Entonces hace lo inverso. Desde acá o desde acá puedo analizar lo mismo. Bien, entonces la presión parcial del nitrógeno sí cambia. No cambia, perdón. No cambia porque no agregué moles de nitrógeno. Tremendo me pegó el viernes, chicas, ¿eh? Estoy tremenda. Así que el 3 es correcta. 4.
dice, la densidad del sistema aumentará. ¿Qué dicen ustedes? Incorrecto. No. Yo agregué moles. La fórmula de densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no? Si yo bajo el volumen, la densidad sube. Si yo aumento la masa, la densidad sube, ¿no? Porque esto está abajo, hace lo inverso, esto está arriba, hace lo mismo. Pero el volumen no se modifica. El volumen no se modifica, entonces esto queda igual. ¿Y la masa se modificó o no? La masa total adentro del recipiente. Sí, Sí, ¿aumentó o bajó? aumentó. Aumentó porque agregué moles. Entonces, si aumento la masa, ¿qué pasa con la densidad? Aumenta. Aumenta. Perfecto. Si saco moles, saco masa, la densidad bajaría. Pero siempre tengo que ver qué onda con el volumen, ¿no? Porque también tengo que ver ese cambio de volumen. Para que la densidad se mantenga igual, tengo dos opciones. O no agregar masa ni sacar masa. O si yo, por ejemplo, aumento la masa y necesito que el volumen cambie de alguna manera, también debería de subir para que esto se mantenga igual. Y esta subida de los dos tiene que ser igual, ¿está? Si el volumen sube más que la masa, la densidad va a bajar, porque el cambio, este va a ser más grande que el de arriba. Si la masa aumenta más que el volumen, la densidad va a aumentar, ¿sí? Para mantener la misma densidad, este cambio tiene que ser igual. Si yo la masa la llevé al doble, el volumen también lo tendría que llevar al doble para que la densidad valga lo mismo. ¿Estamos? Bien, así que esa también. La 3 y la 4 son correctas. Un minuto dice. Renovamos la llamada, chicas. Hacemos el otro.